2022. Un año, unas horas, un día explicado por Luciano Galente. Ustedes saben que desde hace tiempo acá en el programa hacemos entrevistas que tengan que ver también con una Argentina que está funcionando, en paralelo a todas las cosas que también no están funcionando. Esto es verdad, es así. Y hay mucho desarrollo científico, inclusive estamos por entrar, digamos, al combo de 10 países que tienen tecnología desarrollada para cohetería, digamos, para mandar cohetes al espacio y, por supuesto, esos cohetes dejar lo que tengan que dejar en el espacio, satélites y demás. Y hay varios avances en relación a esta fabricación, digamos, de un cohete nacional, y por eso vamos a conversar los detalles con Marcos Actis, que Marcos es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y es el presidente del directorio de la empresa espacial nacional BENC Sociedad Anónima. Marcos, Lucho Galende de este lado, muchas gracias por atender. ¿Qué tal, Lucho? Y a toda la audiencia de Radio 10, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Marco, contanos un poco porque esta semana se hizo una prueba muy importante en este cohete, vamos a llamarlo así, que se llama Tronador 2, ¿no es cierto? Contanos a ver de qué se trata la prueba que se hizo y cuándo se supone que puede estar completada, digamos, todas las pruebas previas, me imagino que habrá que hacer para mandar un cohete al espacio, ¿no? Claro, pero un poco para que la gente entienda, si me permitís. Sí, claro. Un cohete es algo que en su extremo superior lleva un satélite para ponerlo en órbita de 600 kilómetros de altura y prácticamente es un desarrollo tecnológico muy complejo. Por eso vos decías esos 10 países, son casi 80.000 kilos de combustible para poner una carga útil de 500 kilos en órbita y con un peso de toda la estructura, inclusive el motor que ensayamos y todo su fuselaje, que no pesa más de 6.000 kilos, como para ponerlos en contexto. Okay. Y esto significa que nosotros no solo construimos los satélites de baja órbita científicos, como son los de CONAE, sino los geoestacionarios que construyó también INVAP para ARSAT. Eso es lo importante de este desarrollo. Y lo que hicimos es probar una tecnología de un motor que tiene que encender por lo menos 3-4 minutos para alcanzar esa altura de 100 kilómetros y después seguir con otro motor más hasta llegar a los 600. Bueno, eso fue lo que probamos el martes, un motor que pueda soportar esa cantidad de tiempo. Hasta ahora en Argentina lo habíamos hecho los ensayos con muy poco tiempo, parece poco, ¿no? 50 segundos para nosotros todo un mundo, este fue de 100, pero pudo haber sido más tiempo porque como hicimos las pruebas en esta empresa, en Valtes, ese era el tiempo que teníamos de combustible. Ah, ok, ¿no? Perfecto. ¿Y qué cantidad en este caso, por ejemplo, de combustible se tuvo que utilizar para que ese motor desarrolle esos segundos que estás contando, Marcos? Y bueno, los tanques no son muy grandes, hubo que hacer toda una maniobra de trasvasado, pero deben estar en el orden de los 3.000 litros más o menos cada uno. No es tanto. Fíjate que en un lanzador tenemos 40.000 litros, por ejemplo, ¿no? Fíjate. Pero bueno, es un gran consumo y lo importante era probar este motor que es regenerativo, que nosotros lo teníamos pensado ya en 2015 y bueno, estuvo parado todo este tiempo y gracias a estos 2 últimos años lo pudimos hacer los ensayos, ¿no? ¿Qué características tiene, Marcos, el motor, digamos, en relación a otros motores de cohetes que se utilizan en el mundo, ¿no? Sí, este es similar, usa el mismo combustible de SpaceX, oxígeno líquido y el querosén. No es el querosén que nosotros comúnmente conocemos, está refinado, un proceso especial. Y esto se mezcla en el motor, que alcanza temperaturas muy altas, que fundirían el motor si no fuese ser refrigerado por el mismo combustible que lo refrigera. Es un sistema de canales muy complejo, toda una tecnología, tiene que ser liviano todo esto. Y bueno, por eso yo por lo menos estoy muy contento de que hayamos llegado a esta instancia realmente de manejo de esta tecnología. Marcos, y este motor que probaron y que salió exitosa la prueba, ¿tiene que ver con lo que nombraste hace un rato como primer motor, o sea, como el motor que va a hacer los primeros 100 metros, por ejemplo, de propulsión de un cohete? Sí, esta es la idea nuestra. El ensayo, fue
una versión reducida de que vamos a ensayar en Falda del Carmen, estimamos a fines de octubre, que ya es el motor definitivo, para hacer la prueba después en Capetina, donde llegaremos a alrededor de 100 kilómetros de altura, que tampoco nunca se ha logrado esto, así que ese es el hito que nos espera ya por 2025, si todo continúa con normalidad, ¿no es cierto? Claro, claro, porque hay mucha dependencia también, aunque no es la palabra correcta, mucho vínculo con el Estado Nacional. O sea, si se deja de financiar este tipo de proyectos, es lo que estabas contando que pasó en el 2015, ¿no? Se tienen que frenar las cosas porque son empresas estatales, ¿no? Sí, lo que pasa es que son proyectos de desarrollo que después sí pueden derramar en otras empresas. Muchos de los que hoy están haciendo en empresas privadas desarrollo han salido de la formación de estas empresas públicas, como CONAE, la universidad, Claro, claro. y porque requiere una formación del personal, de recursos humanos muy importante. Y son planes estratégicos de largo plazo que traspasan a un gobierno. Entonces, eso es lo importante, que sean planes estratégicos del Estado, ¿no? Claro, Eso claro, es claro. lo que pasa en todos los países normalmente, Claro. ¿no? Sí, sí, porque son cosas que llevan mucho tiempo, además no es de un año para el otro la cuestión, ¿no? Ahí está el No, punto. no. Vos fijate que nosotros teníamos planeado lanzar el primer satélite. Nosotros empezamos en 2007 con esto, en 2024. Y lanzado desde Bahía Blanca, porque el punto de lanzamiento final va a estar construido en Bahía Blanca, porque lanzábamos sobre el mar hacia el sur, y lo pensábamos tener en 2024-2025, y ahora estamos pensando que el lanzador, el Tronador 2, totalmente completo, estará a fin de la década. Claro, Todo se claro. corrió, ¿no? Claro, claro. ¿Y ahí qué pasó? Perdón la pregunta, Marcos, pero tiene que ver con el gobierno de Macri, con la pandemia, con qué fue lo que desfinanció y retrasó en todo caso la cuestión. Sí, en 2015 bueno, como todos sabemos, no hubo más Ministerio de Ciencia, estos proyectos se vieron disminuidos, la CONAE estaba haciendo el SAUCON y los pocos recursos que tenía la CONAE fueron volcados hacia el satélite, que obviamente había que terminarlo, que era un proyecto muy importante y así lo es. Entonces el tema del lanzador fue relegado y mantenido al mínimo. Es una historia similar a lo que pasó con la cuestión nuclear. Claro, claro, Los, claro. los grupos de personas que trabajan en la empresa siguieron trabajando en silencio, los que quedaron, ¿no? Por eso en Pipina tenemos una soldadora en frío, aluminio en frío, que muy poca gente sabe que se suelda en frío. Ese fue un hito hecho también hace un par de meses que Mira vos. soldamos el primer tanque de 2,50 metros de diámetro y que va a ser de 8 metros de largo con friction, que se llama, que es una soldadora de aluminio frío que no existe en Latinoamérica. Y bueno, todo eso se pudo mantener y hoy en día está funcionando. Marco, una pregunta medio infantil, pero bueno, que siempre me la hice. ¿Por qué consume tanto combustible un cohete? Digamos, ¿cuál es la razón para...? Porque se ve que los cohetes son muy chiquitos y los combustibles que utilizan son muy grandotes y que después se le van despegando, digamos, a medida que va subiendo. ¿Cuál es la razón, digamos, por la cual utilizan tanto combustible? Y se necesita un empuje constante y el vehículo se tiene que acelerar para salir de la tracción gravitacional de la Tierra. Entonces, la forma que se acelera es mantener la fuerza de empuje. Por ejemplo, el Tronador tiene 90 toneladas de empuje y el combustible se va quemando, y a medida que se acelera, a medida que se consume el combustible, se hace más liviano el cohete, y como el empuje es constante, se va acelerando y para llegar a la aceleración que se necesita para poder salir de la órbita. Porque si bien en Argentina se hicieron lanzamientos en los 60 y el mismo Gravicon, que llegó a grandes alturas, eran vuelos balísticos, no eran vuelos para poder romper la atracción de la Tierra. Okay, Bueno, okay. el tronador se acelera, es de combustible líquido, no existe riesgo de que puede tener un sólido, que puede explotar, se van mezclando los combustibles y necesita gran caudal de combustible. Claro. ¿Y qué velocidad alcanza digamos, para salir al espacio? Y más
por ejemplo, un avión vuela a 800 kilómetros por hora, el cohete llega hasta 8.000 kilómetros por hora y más, tiene que llegar a 11 kilómetros por hora, 11.000 kilómetros por hora para poder salir de Claro. Marco, velocidad alta. sí, me imagino. No, y estaba pensando en los cohetes, porque alguna que otra vez veo videos de Starlink, digamos, de la empresa de Elon Musk que diseñó estos cohetes que vuelven a aterrizar, que me parece una cosa así como muy novedosa. En este caso no tiene que ver el tronador con eso, o sea, se pierde. Una vez que hace su trabajo, deja el satélite, el cohete en sí queda como basura, digamos, como desperdicio, ¿no? Sí, la primera etapa cae al mar y la otra se desintegra, pero Claro, bueno, lo de Elon Musk es un desafío muy grande, es la única empresa que claro. recupera, no hay otra que recupere, y bueno, pero bueno, vos decías, no es una empresa, la empresa no es que haya sido un privado que invirtió en esto, la NASA invirtió miles y miles de millones de dólares porque tenía que volver a lanzar un astronauta para ir a la estación espacial desde el territorio hasta la llegada de SpaceX. Estados Unidos tenía que ir a la estación espacial con cohetes lanzados desde Rusia, ¿no? Claro. Por eso lo financiaron, eso está claro, ¿no? Obvio, ahora él está haciendo un negocio, pero bueno, podríamos decir lo mismo aquí Techin, ¿no? Que la gran inversión de los Altos Hornos los hizo el Estado y Techin después es una gran empresa, pero la base inicial fue gracias al Estado. Claro. Marco, la última consulta, si no molesto más, tiene que ver con algo que también mencionaste, que es el recurso humano que está utilizándose y que Argentina tiene una tradición de formación científica. Cuando digo tradición no son 5 años, sino son unas varias décadas en relación a la formación científica, ¿no? Y hay una cosa que entiendo que pasa en el mundo científico cuando se desarrollan proyectos de esta naturaleza, es que de pronto uno está buscando, qué sé yo, desarrollar determinada cosa, pero pum, se encuentra con que encontró un nuevo material que desarrolla determinadas otras condiciones, etcétera, y que puede servir para la sociedad civil, para el consumo cotidiano y demás. Y por eso se patentan. Y ese tipo de cosas también están contempladas en este proyecto. ¿Les pasó encontrar alguna cosa así que uno diga, bueno, esto puede servir, qué sé yo, para atar zapatillas, como fue el velcro en un momento con la NASA y cosas por el estilo, ¿no? ¿Se entiende la pregunta ahí? Sí. Vos fijate que Estados Unidos tuvo el plan Apolo, ahora está con el plan Artemis, todo porque es un gran desafío y todos los grandes desafíos hacen que se inventen nuevas cosas. Por ejemplo, te pongo un caso concreto con lo del tronador y los satélites de la CONAE, o varios hay, ¿no? Por ejemplo, uno es que nosotros empezamos en la facultad a trabajar con baterías de litio allá por el 2010, y el tronador, los ensayos que hicimos en Pipina hasta 2015, los movimientos de los motores eran alimentados con batería de litio. Gracias a que aprendimos esa tecnología, hoy nosotros estamos haciendo electromovilidad, hemos hecho reconversión de vehículos, de un colectivo. Qué bueno. O sea, transferimos esa tecnología, la universidad está ahora planteándose una planta de baterías de litio. Ese es un caso. Otro caso, los radares que hizo INVAP. Los radares que hizo INVAP, que ahora hay más de 30 radares, que antes teníamos con pena un radar en el país, que se querían traer de Canadá, nos los querían vender. INVAP pudo hacer todo ese desarrollo porque el SAUCON es un radar en el espacio y tuvo que hacer todo un desarrollo para ese radar. Y podríamos hablar de muchas cosas más que han pasado. Yo te puedo decir que el laboratorio que tenemos en la facultad de ensayo de elementos satelitales le permitió a Satellogic, que es una empresa muy nombrada ahora, que como unicornio, pero el primer satélite que lanzaron al espacio lo ensayamos en la Facultad de Ingeniería. Y si CONAE no hubiese invertido, si el Estado argentino no hubiese invertido en ese laboratorio, no hubiesen podido ensayar ese satélite en Argentina. Entonces, eso es lo que tiene que entender la gente, que el Estado invierte en cosas que a veces un privado no puede inicialmente invertir. Marco, la empresa Benza, Sociedad Anónima, es una empresa que se creó específicamente para este tema, digamos, del desarrollo del tronador. ¿Cómo es la historia de la empresa estatal en sí? Sí, fue creada para ese fin, allá a fines del 90.
socio mayoritario inicial fue CONAE, INVAP y STI, eran las tres empresas, pero bueno, la mayoría del capital accionario es de la CONAE, o sea, es una empresa que trabaja para CONAE, sería el brazo, el contratista principal en el lanzador, como lo es INVAP, el contratista principal para satélites. BEN está creciendo, BEN está naciendo como nació en su momento INVAP allá por los 90 cuando empezó con los satélites, ¿no? Qué bueno. Bueno, Marco, muchísimas gracias por la claridad y por el tiempo. Un abrazo para allá. No, a ustedes por difundir estas cosas, y lo dijiste muy bien, a veces la coyuntura de las cosas no hace perder la vista de estos proyectos que son muy importantes para el desarrollo del país. Así en eso estamos, Marcos. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Por favor, era Marcos Actis, que es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y además es el presidente del directorio de la empresa espacial nacional BEN, Sociedad Anónima, que se está encargando del desarrollo de... Muy impresionante lo que acabamos de escuchar, ¿no? O sea, se está desarrollando, Argentina está entrando dentro del combo de los 10 países que tienen desarrollo tecnológico sobre cohetería. Satélites ya hacemos. Ya tenemos satélites inclusive orbitando, como el ARSAT-1, el ARSAT, y los satélites también más pequeños que se venden. Bueno, sabemos el desarrollo satelital. Lo que pasa es que hasta ahora había que ir a alquilar, o comprar, mejor dicho, una plataforma de lanzamiento y un cohete que pueda poner en órbita los satélites. Se está desarrollando desde hace unos años el Tronador 2, que es cohetería nacional. Es un artefacto, como acabamos de escuchar de parte del decano y el presidente de la empresa, es un artefacto que lo que hace es tener el motor el motor y el combustible para poder ponerle el transporte de un satélite, mandarlo en órbita. Y eso no es una cosa sencilla, lleva mucho tiempo. Y además es muy interesante el final, el final de lo que dijo Marcos, que hay mucho, en estos procesos de investigación hay muchas cosas que van quedando en la historia de la ciencia y que van pasando a ser parte de enriquecimientos de otro tipo de empresas. O sea, son desarrollos que, viste, que sirven. Yo siempre pongo el ejemplo del velcro, que es una estupidez, viste, el velcro. Sí. Eso es un invento de la NASA, porque estaban probando, qué sé yo, cómo hacer para sacar que no haya botones en la ropa, qué sé yo, y de pronto apareció el velcro y eso se hizo una cosa mundial. Bueno, pasa lo mismo en esto, y acaba recién de contar el decano Marcos Actis de cómo también muchos de los desarrollos que tuvo la ciencia argentina quedaron también o en manos privadas o en manos estatales con más desarrollo en otros ámbitos, entiendo. Y eso es lo interesante, que no es una boludez así suelta, sino que tracciona un montón de cosas, ¿viste? Tracciona saberes, voluntades y, por supuesto, tecnologías que, entiendo yo, son muy importantes. Si llegamos a esto en el año 2029, como está planificado, y bueno, estás en el top 10 de los países en el área espacial. Espectacular. Y que Argentina está en eso, en el área espacial, es uno de los top 10, es así. Estás escuchando 20...